Hola a todos, bienvenidos a un video nuevo. Yo soy Maki y el día de hoy vamos a hablar sobre la generación del 27. La generación del 27 no es un concepto nuevo aquí en el canal La Coleccionista de Historias. Si es que ya han visto videos anteriores en donde hablo sobre las obras de teatro que escribió Alejandro Casona, como por ejemplo La Dama del Alba, tienen que haber escuchado este concepto. Pero no teníamos un video exclusivo para hablar acerca de la generación del 27. Siempre que había hablado de ellos había sido rodeados acerca de una obra de teatro de Casona. Así que decidí tomarme un tiempito para preparar este video súper rápido y contarles a grandes rasgos qué fue la generación del 27. Vamos a ir de lleno al asunto, comenzando a decirles que la generación del 27 es algo muy sencillo. Es un conjunto de escritores y poetas que se dieron a conocer alrededor del año 1927. Y a ver, esto es muy fácil porque está en el título de la generación del 27, es porque tomaron relevancia o se dieron a conocer en el año 1927. ¿Y qué sucedió ese año para que literalmente una generación llevara el nombre de este año? Bueno, se cumplió el tercer centenario del fallecimiento de Luis de Góngora y Argote. ¿Quién es él? Un escritor español, máximo representante del siglo de oro de la literatura española, y varios literarios entusiastas de la literatura españoles se reunieron en 1927 para homenajear la vida y las obras de Luis de Góngora y Argote, que fue uno de los principales exponentes del gongorismo. ¿Por qué? Porque nace ese nombre de su apellido. Entonces, como nos vamos dando cuenta, es bastante sencillo llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Primero, la generación del 27 se da en el año 1927. Los escritores son evidentemente españoles, aunque después vamos a ver de que hay algunos que no son españoles, pero también podrían encajar en ciertas características de esta generación. Y bueno, también se da en España precisamente porque estaban homenajeando a Luis de Góngora y Argote. Y ahora sí, vamos a hablar acerca de las características de esta generación. Voy a darles una lista sobre las principales características de la generación del 27. Primero, renovación del lenguaje poético. La generación del 27 lo que hacía era buscar la perfección tanto en la forma como en el concepto y obviamente tomando a Góngora como referencia. Segundo, tuvieron influencia de la poesía tradicional y vanguardista. Lo que hacía esta generación era combinar la poesía española clásica con elementos vanguardistas, como lo fueron el simbolismo, surrealismo y futurismo. Tercero, la búsqueda de la perfección formal. Lo que hicieron fue utilizar metáforas, imágenes y figuras retóricas para poder transmitir emociones muy intensas. Cuarto, crearon un lenguaje propio. Empleaban nuevas palabras, nuevas técnicas poéticas, como por ejemplo el verso libre o el verso blanco, y también en sus poemas combinaban palabras muy cultas con palabras más coloquiales. Quinto, mostraban un interés por temas muy humanos, y es así como terminaron enfocándose en varias temáticas como lo fueron el amor, la muerte, la naturaleza o incluso la ciudad. Sexto, una relación de amistad. Y ustedes bien podrían pensar que el hecho de que los escritores más relevantes de la generación del 27 eran amigos entre sí no debería ser una característica. En realidad sí. Si bien esta característica no está relacionada a las técnicas, al estilo, a la temática, a los intereses que tenían estos escritores, el hecho de que fueran amigos entre sí influyó bastante, porque se juntaban principalmente en la residencia de estudiantes para conversar y tener tertulias literarias, de las cuales salieron bastantes colaboraciones para que estos escritores publicaran en revistas literarias. Así que sí, para mí esta es una característica muy importante. Séptimo, influencia de autores clásicos. Como bien ya lo hemos dicho, tenían la influencia de Luis de Góngora y Argote, pero también de otros escritores como Bécquer o Garcilaso. Octavo, formación intelectual. La mayoría de los poetas de la generación del 27 tuvieron formación universitaria, que se dio en la residencia de estudiantes. Noveno, ya lo hemos hablado antes en este video y va a ser la última característica de esta lista, y es el homenaje a Góngora, a Luis de Góngora y Argote.
¿Por qué es esta una característica? Porque los poetas de la generación del 27 buscaban homenajear a Luis de Góngora y Argote, tanto así que en el año 1927 se reunieron para celebrar y homenajear el tercer centenario del fallecimiento de este famosísimo escritor. Vamos a hablar ahora muy rápidamente acerca de quiénes fueron los poetas de la generación del 27. Tenemos que comenzar con Pedro Salinas, conocido también como el poeta del amor. Él escribe La voz a ti de vida. Seguimos con Jorge Guillén, quien se dedicó a la poesía pura, y él escribió Cántico, Clamor y Homenaje. El siguiente en la lista es Vicente Aleixandre. Él tiene una influencia tanto surrealista como de la poesía tradicional, inspirado mucho por escritores clásicos como, evidentemente, Góngora. Y él va a terminar escribiendo el poemario Espadas como labios. También está Luis Cernuda, un poeta en el cual influyeron muchísimo Bécquer y Rubén Darío, que tenían un corte romántico. Y es así como Luis Cernuda escribe Donde habite el olvido. En la generación del 27 también está Rafael Alberti, un nombre que definitivamente les tiene que sonar muchísimo. Él tuvo un corte neopopular y escribió la famosísima obra Marinero en Tierra. Seguro que ya habían escuchado ese título. Y por último, vamos a hablar de un poeta que ha dejado al final, no por ser el menos importante, sino todo lo contrario, porque es el principal exponente de la generación del 27. Y obviamente estamos hablando de Federico García Lorca. Y para eso he traído mi Romancero Gitano, un poemario que él escribió inspirado en la comunidad gitana de Andalucía. Eso va a marcar muchísimo su obra. Las obras de Federico García Lorca estaban ambientadas en Andalucía. Y en la contratapa de este libro, Romancero Gitano, este poemario precioso, hay muchas cosas que van a hacer referencia a la generación del 27. Y se los voy a leer para que se den cuenta de lo que Federico García Lorca significó para esta generación. Dice así: adscrito a la llamada generación del 27, el poeta, prosista y dramaturgo español Federico García Lorca está considerado unánimemente como el poeta de mayor influencia y renombre de toda la literatura hispana del siglo XX y uno de los principales baluartes del teatro español de su época. Y ahora, ojito con esto. La obra poética de Lorca es el claro reflejo de un sentimiento trágico de la vida. Ya habíamos hablado que una de las características de la generación del 27 era transmitir sentimientos muy intensos, ¿ok? La obra poética de Lorca es el claro reflejo de un sentimiento trágico de la vida. En ella conviven la tradición popular y la culta. Habíamos hablado que tenía un propio lenguaje que combinaba léxico culto con cosas más coloquiales. Entonces, aquí mismo lo dice, en ella conviven la tradición popular y la culta, concediendo a la metáfora un importante protagonismo, este recurso que utilizaba mucho la generación del 27. Concediendo a la metáfora un importante protagonismo y utilizando a menudo el elipsis para profundizar en los valores del espíritu tradicional de su tierra y de sus gentes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? La generación del 27 tenía mucho interés en temas humanos, así que incluso en la misma contratapa de Romancero Gitano, sin que nos lo diga tal cual, podemos ver características de la generación del 27. Lo acabamos de hacer ahorita. Así que bueno, esa ha sido la lista de los poetas de la generación del 27. Ahora les voy a mencionar rápidamente las 3 formas métricas que más utilizaban para escribir sus poemas los escritores de la generación del 27. Sonetos, romances y décimas. Tanto así que el poemario más famoso de Federico García Lorca es Romancero Gitano, romancero, romances. Y también la generación del 27 se tomó muchas libertades acerca de las reglas métricas, tanto así que fueron los inventores del verso libre o también llamado versolibrismo. Si tenemos que hablar sobre estética, la generación del 27 tenía una marcada tendencia a buscar el equilibrio, incluso entre polos opuestos, y a veces en un mismo escritor, en un mismo poeta, se podía ver este equilibrio. Como así, terminaban combinando polos opuestos. Por ejemplo, una marcada tendencia intelectual con también una marcada tendencia sentimental. O una tendencia al arte romántico con el arte más tradicional. Tanto así que Federico García Lorca llegaría a decir que si era poeta por gracia de Dios o del demonio, también lo era por la gracia de la técnica y el esfuerzo. No podía terminar este video sin mencionar a las que casi siempre son las grandes olvidadas
de la generación del 27. Como ustedes habrán podido ver, si es que han estudiado un poco acerca de esta generación, los máximos exponentes siempre son los poetas hombres. Sin embargo, las mujeres no han tenido la misma relevancia, lamentablemente, en los libros de historia y de literatura. Mientras que los poetas hombres tienen nombre propio y se les conoce por sus obras como tal, a las mujeres se les ha agrupado en un conjunto llamado las sin sombrero. ¿Por qué se les llamó las sin sombrero? Porque a estas escritoras mujeres, que tuvieron bastante presencia entre los años 1920 y 1930, se les reconoce por un hecho característico, que fue que se empezaron a quitar el sombrero en público. De ahí el nombre las sin sombrero. Y este acto, que podría parecer muy trivial, muy banal, en realidad era una forma de protesta, en donde ellas rompían con ciertas convenciones sociales a las cuales estaban sometidas. Y este gesto de quitarse el sombrero era en verdad una lucha por su autonomía y por su liberación. Las sin sombrero estuvieron muy influenciadas por técnicas vanguardistas y buscaron revolucionar la literatura de su época. Así que no podíamos terminar este video de la generación del 27 sin hablar de las sin sombrero. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este breve resumen que he hecho acerca de la generación del 27, una generación de poetas en donde resaltan grandes nombres como Federico García Lorca o Rafael Alberti. Si ya han leído obras de estos dos poetas, de algún otro poeta de la generación del 27, si conocieron a la sin sombrero, si han leído algunos de sus poemarios, cuéntenme por favor en los comentarios de este video qué les han parecido esas obras, si es que hay alguno de la generación del 27 que les guste un poco más que el otro, cuéntenmelo todo en los comentarios. Ustedes saben que yo siempre los estoy leyendo y apenas tengo un minutito, les estoy tratando de contestar a todos. Si bien eso es todo por el video del día de hoy, manténganse atentos al canal porque pronto vendré con un video nuevo. Adiós.